Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a CISAR KU Manresa. Hoy hacemos esta webinar sobre educación que se llama La mirada apreciativa de los equipos docentes, estrategias y retos. Estamos muy contentos de que estéis con nosotros conectados online. Esperamos que sea una sesión muy provechosa. Os damos... os queríamos pedir que tengáis las cámaras abiertas para así nos podemos ver. Si tenéis preguntas, las podéis hacer a través del chat o pidiendo paso para hablar sin ningún problema. Y dicho esto, voy a presentaros a las dos personas expertas que hoy nos hablarán de esta mirada apreciativa de los equipos docentes. Tenemos a Santi González, coach consultor especializado en el desarrollo de equipos, licenciado en psicología y posgraduado en análisis y construcción de grupos en los ámbitos clínico, educativo y organizacional de la UB. Es coach de sistemas organizacionales y de relaciones. Está certificado como facilitador en indagación apreciativa. Y por otro lado tenemos a Cristina Junyent, licenciada en Psicología, máster en Psicología Clínica y de la Salud, responsable del área de Psicología Clínica de la Universidad de Manresa y docente del campus profesional de Manresa. Bienvenidos a los dos, muchas gracias por estar aquí y os damos paso para que nos habléis de este tema tan interesante. Muchas gracias, Aloma. Eh, bueno, si queréis empiezo yo, porque has empezado diciéndome a mí, pero pues, Cristina, o sea, Cristina y yo hemos hablado para preparar esta sesión, ¿eh? Así que eh, Adelante, adelante. nada, nada va a ser del todo casualidad, ¿eh? Eh, a ver, para presentar un poco, por si hay alguien que todavía no conoce, este concepto de la mirada apreciativa. Suelo empezar de varias formas, una así muy resumida, es pidiendo disculpas. Pidiendo disculpas porque la psicología ha tardado bastante tiempo en darse cuenta de algunas cosas que no solo en la vida, sino especialmente, por ejemplo, en la educación, pues tienen un impacto muy importante, ¿no? En cómo miramos la vida, a las personas, a nuestros alumnos, etcétera, ¿no? Y esto que se ha ido descubriendo poco a poco, que no es nada súper extraño, pero tiene que ver con un importante sesgo negativo que tiene nuestra psicología, nuestra mente, que es distinto de unas personas a otras, pero que por razones que no entraremos ahora, pero todos tenemos un sesgo negativo de salida, ¿vale? Es decir, como software que tenemos instalado innato, viene una búsqueda de lo malo, una búsqueda de los errores, una búsqueda de los riesgos, en definitiva, que pueden ponernos en peligro a nosotros y a las personas que apreciamos, que están a nuestro alrededor, ¿no? Por lo cual esta búsqueda constante, tan automática y por la gran capacidad que tiene nuestro sistema inconsciente de procesar información tan abrumadora, ¿no? De centrarnos o de hacernos capaces de centrarnos en esta parte, pues, bueno, más negativa de la vida, ¿no? Construida pues a base de problemas y de asuntos sin resolver y de lo que nos falta y de lo que no hemos llegado a conseguir y todo esto, ¿no? Es superable, obviamente es superable de la misma forma que superamos otras cosas que también traemos en nuestro sistema de salida y que acabamos superando pues, con la educación, por ejemplo, eh, o con esfuerzo individual por aquellas cosas que no nos gustan que hacemos o que haríamos y que aprendemos a hacerlas de otra manera, ¿no? Entonces esto es superable y ahora lo que vamos a tratar en esta sesión es de ver estas estrategias que decía Aloma, ver cómo se aplica esta mirada apreciativa en el mundo del docente, ¿no? Y en su mundo con los alumnos y demás. Entonces, la sesión, una forma de traer esta mirada apreciativa es a través de lo que se llaman los principios apreciativos. Y como es una forma que, pues eso, para una hora o una cosita así, con lo que hemos estado hablando con Cristina, creo que da tiempo un poco a revisar los principios, los 5 principios
fundamentales de la indagación apreciativa y de la mirada apreciativa, y ver cómo, con la ayuda de Cristina, ver cómo se vive esto, cómo se palpa y cómo se siente esto en la docencia con nuestros alumnos, qué estrategias, qué retos podemos tener delante como docentes. Eh, Vamos allá, Cristina. Vamos allá, venga. Bueno, los 5 principios están todos muy conectados. Yo voy a tratar de explicarlos cada uno y pararnos un poquito en cada uno, pero luego seguramente al final los conectaremos a medida que vayamos viendo y con Cristina, a medida que vaya explicando cosas vosotros mismos, veréis cómo se conectan y cómo se pueden aplicar juntos. De hecho, la pretensión o la propuesta, si queréis, que os hacemos es que a través de los ejemplos de Cristina y de lo que yo voy explicando, pues también podéis hacer, acabada esta sesión, mañana o cuando queráis, esta misma aplicación de los 5 principios en vuestra labor docente, ¿no? En cómo los aplicaríais y qué os proponen hacer, ¿no? Bien, el primer principio que se explica fácil, porque es además una teoría que es bien conocida, que es el modelo construccionista, el construccionismo social de la realidad, ¿no? El principio construccionista como decía, sencillo porque al final lo que dice es que en realidad el lenguaje o nuestras conversaciones no están describiendo la realidad, sino que la están creando, ¿no? Es decir, que todo lo que entendemos que pasa a nuestro alrededor llega un momento que lo entendemos, pero esa misma forma de entenderlo hace que al momento siguiente esa es la realidad que estamos creando, ¿no? Entonces, cualquier cosa que tenéis a vuestro alrededor, como por ejemplo esta misma sesión en la que estamos todos, esto se ha construido socialmente, ¿vale? Esto no ha aparecido porque sí en la naturaleza. Esto pues ahí en el CISAR que han dicho, oye, pues esta aplicación de este tema, y ha habido una conversación, y ha habido una conversación. Luego ha habido otra conversación que ha sido con vosotros, que os habéis apuntado, es decir, todo lo que vivimos está construido por las conversaciones que tenemos, ¿eh? Eh, Esto tiene varias implicaciones y ahora ya enseguida pregunto a Cristina, ¿no? Pero una de las implicaciones que tiene es que quiere decir que en función de las conversaciones que tú elijas, así será la realidad que vamos a crear, ¿no? Entre todos también, ¿no? Por lo tanto, las conversaciones que tiene un docente, conversaciones con sus alumnos, conversaciones con otros docentes, con el centro, conversaciones con sí mismos, como docente, las conversaciones internas. Estas conversaciones son las que crean la realidad del día a día y no al revés, como muchas veces pretendemos, ¿no? Sino que en función de cómo tú describes la realidad, pues así la crearás. No sé tú, Cristina, lo fácil o difícil que te ha sido aplicar este principio a tu perspectiva, a tu experiencia docente. Bueno, a ver, es un principio que yo voy a hablar mucho de esta inversión que genera de tiempo, ¿no? Necesitas tiempo para poder hacer una aplicación real del aula que aparte tenga resultados a medio o largo plazo. Pero yo hablaré mucho de la inversión de tiempo que significa el tener que hacer esta mirada más apreciativa, ¿no? Yo lo que aquí quería rellenar, ¿no? Aportar, sumar, es si se han hecho la pregunta de qué tipo, ¿no? de conversaciones están teniendo con los equipos docentes, si se preguntan justamente, que esto también lo hablaremos un poquito más adelante con algún otro principio, ya has dicho muy bien que lo iríamos interrelacionando todo, ¿no? Pero creo que es importante que la gente se lance estas preguntas, ¿no? Ahí, y no incidiremos ahora, pero ¿qué conversaciones tenemos? ¿No? Y para poder definir esto, también es importante preguntarse qué tipo de conversaciones tengo conmigo mismo, como tú bien decías, ¿no? No simplemente un discurso hacia el exterior, sino también un discurso hacia la propia persona, ¿no? Entonces, no es sencillo porque tendemos, como tú bien has explicado, a tener este sesgo, ¿no? De aspectos más negativos o de aspectos que nos faltan, ¿no? De carencias, pero es una inversión que vale mucho la pena, que los resultados llegan
y que realmente construir desde esta mirada aporta unos resultados mucho más positivos, placenteros, motivación al alumno, motivación en grupo, que no verlo desde lo que estamos acostumbrados más a lo negativo, ¿no? A las carencias que realmente hay dentro de un aula o con el equipo docente, en el caso que sea así. Muy No bien. sé cómo lo ves, Santi, lo que te explico. Bueno, me recuerda a esta parte de elegir las conversaciones internas también, ¿no? Uh -huh. De qué me pregunto y ahí quizá incluso, aunque no lo hagamos muy a menudo, pero entender que me estoy contando a mí mismo de lo que me está pasando, ¿no? En mis clases, con los alumnos, con los cambios que pasan cada año, con todo, ¿no? Y yo no sé qué pensáis, ¿eh? Pero el hecho de que no nos paremos a tener una conversación con nosotros mismos y a pensar internamente en cómo lo veo, qué estoy viendo, qué está pasando y tal, no sé si quiere decir que no existe esa conversación o que no se da y por lo tanto no tengo un relato sobre qué me está sucediendo, o que sí que existe el relato, pero simplemente no soy consciente. ¿Eh? Porque yo me temo que el relato existe, pero puedo ser más o menos consciente. ¿No? Entonces, a lo mejor yo nunca me paro a pensar, oye, ¿cómo me estoy tomando la reacción de mis alumnos o la poca reacción de mis alumnos a una propuesta determinada, ¿no? A lo mejor no me paro a pensar, no me paro a construir una conversación conmigo mismo sobre qué está pasando con eso, porque me molesta tenerla, pero eso no quiere decir que no se esté dando. Es decir, yo estoy ahí acumulando, pues a lo mejor, pues una conversación de miedos o de rechazo a esa reacción, además, y eso me afecta y me impacta, ¿vale? Por eso que tú decías que no sé cuánto tenemos estas conversaciones con nosotros, pero que quizás sea una pequeña cosa de estas que sea fácil construir para todos, ¿no? Que el docente sea capaz de tener estas conversaciones consigo mismo y que sea capaz de elegir qué conversación y qué relato construye a partir de lo que le va pasando. Yo creo, Santi, para hacer un apunte y poder pasar, Sí, que muchas veces nos quedamos en la emoción, ¿no? De lo que nos hace sentir pues, una cierta clase, una cierta respuesta que quizá no nos esperábamos, ya sea positiva o negativa, pero que quizá esa pregunta explícita, ¿no? Interna quizá no aparezca tan a menudo, ¿no? En las personas, en los docentes, de qué ha pasado con esta clase que no ha funcionado como debería haber funcionado, como yo tenía la perspectiva que funcionara, ¿no? O sea, que han recibido o qué pienso yo sobre eso. Quizá la pregunta explícita y por eso menos consciente, como tú comentabas, ¿no? No es tan evidente en muchos casos y por eso a veces nos quedamos en esa sensación de, la clase no ha acabado de salir, no me siento contento con lo que ha sucedido y ahí nos paramos, ¿no? Es como, vale, pues mañana más y mejor, como el que dice, ¿no? Y quizá sí. aquí esa parada sería necesaria hacer explícita contigo mismo la pregunta, ¿no? Es un Y apunte. no solo de, y no solo de lo que a ti te da la sensación por esa emoción que te ha quedado, no es solo de lo que no ha funcionado, sino, y aquí introduzco ya la mirada apreciativa, sino de lo que sí ha funcionado. Porque muchas veces hacemos pues una sesión de 2 horas con un montón de cosas maravillosas. Hay una que no va bien Y esa es lo importante, esa es la con la y que ese nos es el quedamos. relato con el que tú te quedas internamente, ¿no? Entonces, el principio construccionista, yo creo que una aplicación muy buena ahí por donde nos ha llevado ahora la conversación contigo es esta, ¿no? Es decir, construyete el relato bueno, que te ayude a ti a construir a partir de ahí, ¿no? Y no te quedes con exactamente con esto, que la emoción inmediata de lo que ha fallado, ¿no? Ese sesgo negativo que te lleva rápido a lo que ha fallado. No, construyete tú, siéntate contigo y construyete tío, una explicación, un relato de, "Joder, esto que bien ha ido, aquello, pues mira qué pregunta ha salido aquí, mira qué tal. Es verdad que sea 5 minutos, no me han hecho mucho caso, pero lo demás sí, ¿no? Entonces, ser más consciente en esta parte de construir lo que tú quieres como docente, ¿no? Que quede de esa sesión. Está bien. Bueno, vamos con el siguiente. A ver Vale. si
conseguimos tan buenas conclusiones. El siguiente principio es uno de los que no es tan automática la traducción, ¿vale? Así que es bueno escuchar bien. Es el principio de simultaneidad, ¿no? El principio de simultaneidad, eh, lo que rompe un poco es esa idea que tenemos de que los cambios en las personas, si yo quiero cambiar algo en mí, en mi forma de vivir, en mi forma de dar las clases, los cambios ocurren cuando yo me pongo a hacer cosas distintas, ¿eh? Entonces, si yo quiero cambiar, pues eso, mi forma de comer, por ejemplo, pues los cambios ocurren cuando yo efectivamente cambio mi dieta, ¿sí? Y hago platos distintos, sigo un no sé qué, ¿eh? Bien, el principio de simultaneidad dice que el cambio empieza cuando te haces la pregunta, no cuando empiezas a hacer cosas distintas, sino cuando te haces a ti mismo la pregunta sobre hacia dónde quieres ir con tu comida, ¿eh? Eh, Llevado a lo docente, y ahora tú, Cristina, nos amplías mucho más por ahí, pero sería si tú deseas cambiar, o sea, o hacer un cambio en los resultados que obtienes, en tu sensación como docente, en las sesiones y demás, el cambio no empieza cuando tú haces cosas distintas en tus sesiones o en tus diseños, sino que el cambio empieza cuando tú te haces la pregunta de cómo quieres que sean las sesiones. ¿Y cuáles quieres que en cómo tú te haces una pregunta, en qué pregunta efectivamente te haces o qué preguntas te haces, ahí es el momento en el que realmente está cambiando todo, ¿no? Porque de que te hagas una pregunta, si tú te haces una pregunta de ¿qué es lo que no funciona en mis sesiones? Pues ahí eso te va a llevar a una serie de cambios. Y si tú te preguntas ¿qué es lo que está funcionando mejor que podría hacer todavía más? Eso te va a llevar a otra serie de cambios totalmente distintos. Entonces, el principio de simultaneidad nos ayuda a darnos cuenta que en el momento de hacernos la pregunta es cuando debemos de poner más atención. Porque todo lo que va a ocurrir en tu vida es en el momento que te haces la pregunta en el cual se produce la bifurcación. Y esto con los alumnos también pasa, ¿no? Es decir, en el momento que se preguntan, oye, ¿yo qué quiero hacer? Pues si se pregunta eso, ¿yo qué quiero ser? Es muy distinto a ¿para qué no soy malo? ¿No? Entonces, lo que va a ocurrir a continuación es totalmente distinto. Con lo cual, es un poco lo que nos invita a poner muchísima atención a qué pregunta te haces. Y ahí ya podéis ver la relación con el principio anterior, ¿eh? Porque la pregunta es la primera parte de esa construcción del relato de la conversación, ¿eh? ¿Qué pregunta te estás haciendo, Cristina? Me estoy haciendo la pregunta de qué sucede realmente en la realidad, ¿no? Muchas veces, y pongo mi ejemplo porque a mí también me ha pasado en muchísimas ocasiones, y es que la mayoría de las veces, vuelta un poquito a relacionarlo con el primer principio, ¿no? Pero esa pregunta no aparece. ¿Qué empezamos? Accionar, ¿no? Es decir, algo no ha funcionado, quizá no me he preguntado qué es lo que no ha funcionado o algo ha funcionado muy bien, salgo contenta, me quedo en esa emoción, pero no me pregunto qué es lo que se ha funcionado y qué es lo que quiero hacer todavía mejor, ¿no? Y empezamos a apretar teclas, vamos apretando acciones, ¿no? Y esperamos realmente que ese cambio suceda. Y luego hay una situación en la que, ostras, no puede ser, he hecho este cambio y no ha sucedido nada de lo esperado, yo quería potenciar esto y al final pues no ha salido. Y es un poquito por esa situación también, ¿no? Un poco que empezamos muchas veces con la acción, con la acción de decir, hay que cambiar cosas, ¿no? Y venga, pues va. Y tenemos muchas herramientas para hacerlo realmente actualmente, ¿no? Tenemos a, a, a nuestro lado muchas ayudas técnicas, herramientas que nos ayudan a poder hacer acciones. Entonces, muchas veces, primero acciono y cuando no veo realmente el cambio esperado o esa modificación que yo estaba buscando, quizás luego cuando llega esta pregunta, ¿no? De decir, ¿qué es lo que necesito cambiar en esta clase
qué es lo que quiero seguir potenciando en esta clase porque está funcionando y eso quizá nos llega un poquito más tarde, ¿no? Y eso a veces genera situaciones eh, imprevisibles o situaciones incómodas, no solamente con el alumnado, sino también con el equipo docente, ¿no? Eh, bueno, a veces esa interrelación que hay puede verse afectada, ¿no? Y bueno, yo creo que es un cambio también muy a tener en cuenta personal, ¿no? Es decir, primeramente, el cambio aparece por la pregunta, por lo tanto, esta pregunta tiene que aparecer, tiene que existir, ¿no? Y antes de accionar a aspectos o de pasar a la acción, quizá deberíamos a realizarla, hacerla explícita, hacerla clara, ¿no? Hacia ti mismo, hacia los compañeros, si es que estamos hablando de un equipo de trabajo. Mm. Sí, sí. Creo que ayer, cuando hablábamos pusimos un ejemplo, no me acuerdo muy bien, pero cuando, no sé si lo pusiste tú, a ver si te acuerdas. Cuando un alumno viene y dice, me falta tal cosa, ¿no? O me ha pasado, yo que se saca un 4, ¿no? O tengo, no sé cómo era, ¿tú te acuerdas? Lo tengo un Luego, poco si nos visto. acordamos, luego lo decimos, ¿no? Pero sí que, Exacto. Pero sí, sí sé en qué línea vas, pero el ejemplo concreto que pusimos ahora lo tengo un poco borrado, la verdad. Pero sí, sí, sé sí, en qué sí. línea vas. Bueno, hay un tipo de ejemplos, porque a mí me recordó a estos, aquel ejemplo que es cuando alguien te viene y te explica que ha tenido un problema, ¿no? Y un problema puede ser, por ejemplo, pues eso, pues que, oye, que no entiendo esto, no acabo de entender esto que me estás explicando, ¿vale? Y no, soy muy malo con esto, ¿eh? Entonces ahí hay cuando alguien te viene con un problema, tú puedes tener dos opciones, ¿no? Bueno, tienes muchas, pero las típicas son, pues, intentar darle una solución. O sea, oye, pues mira, podrías hacer esto, podrías hacer lo otro, podrías... Y este es lo que tú decías de tendemos rápidamente a la acción, ¿eh? Ujú, Eh, pero hay otra posibilidad que es preguntarle, ¿y por qué vienes a explicármelo? ¿Qué quieres que pase ahora? ¿No? O sea, ¿qué quieres que haga yo contigo ahora con este tema? ¿No? Es decir, ujú. el ser capaces de buscar la pregunta para ayudar incluso a la gente a darse cuenta de qué quieren. Porque muchas veces la gente pues va a los sitios y dice, tengo este problema, pero, pero a veces no quieren ni solucionarlo, ¿no? Creo que el ejemplo iba por aquí, ¿no? Iba ahí, ¿no? Perdona, pero esto en docencia sucede muchísimas veces, pero en clínica todavía es más evidente, ¿no? Muchas veces te explican situaciones con la esperanza de que realmente tú soluciones esa situación, ¿no? Y el psicólogo clínico, pues no estamos en esa línea. Justamente lo que generamos es que la persona pueda generar preguntas o autorreflexión para que luego sea ella misma la persona que haga ese cambio, ¿no? Y se parte de las preguntas, son necesarias que se haga preguntas, ¿no? Yo con esta situación no te puedo hacer más que preguntas para que tú encuentres muchas veces la solución que estás buscando y qué es lo que quieres realmente conseguir, ¿no? Y Eso. eso, hay una evidencia clara que esto sucede también en docencia, pero en clínica, en psicología clínica, esto es un tanto por ciento muy elevado que cuando sucede, ¿no? Preguntas Eso, de reflexión que no te saben responder, ¿no? Nunca se las han planteado. Esto ha sucedido muchas veces. eso. Yo ahora, así en docencia, por ejemplo, cuando hay uno de los sitios donde estoy, que ya son psicólogos, es como un máster y tal, y cuando tienen que hacer el TFM, ¿no? A los que le toca conmigo, a veces me dicen, bueno, pues tengo que hacer el TFM contigo y tal, y una de las dos primeras preguntas que les hago, la primera, la segunda, tal, es, ¿y qué nota que vas a sacar? O sea, ¿qué nota quieres sacar? O sea, a ti te va bien. Sí, Eh, sí. ¿Vale? Porque esto aclara muchísimo las cosas. O sea, si alguien te dice, no, yo con sacarlo, o sea, con cumplir, me basto y me sobro, ¿no? Entonces, o sea, el TFM empieza en esta pregunta, ¿yo qué quiero hacer con esto?
Esto quiero que Ujú. sea, ¿no? Quiero que sea el principio de mi carrera, ¿no? Esto va a ser mi tema donde yo voy a ser tal. Pues ya es un trámite que hay que pasarlo. Entonces, el aclararnos y la pregunta inicial responde mucho a esto, ¿no? Muy bien, vamos con el siguiente. Eh, que he dicho que van muy bien los 5 para 1 hora, pero tampoco nos podemos dormir. O sea, No. y el siguiente es el principio poético. ¿Eh? Principio poético es interesante porque nos habla de la energía, de dónde ponemos la energía. Y básicamente el principio es muy, muy sencillo de entender, que dice que en aquello en lo que tú pongas la energía, crecerá. Así que, si tú pones la energía en los problemas, ¿qué va a crecer? Los problemas. Y si pones la energía en las fortalezas, ¿qué va a crecer? Las fortalezas. ¿Vale? Entonces, desde esta sencillez, la aplicación, bueno, pues es muy distinta. ¿Eh? Se puede aplicar de muchas maneras, en muchos sitios, pero es un principio muy interesante porque te dice que si quieres que el cambio sea positivo, deberías dedicarte a las cosas positivas. Y esto es, yo creo, la docencia es quizá el reto más difícil de superar para todos nosotros, ¿vale? O sea, cómo trabajo en algo que hay una desigualdad clarísima, ¿no? Entre el alumno y el docente, donde claramente hay alguien que le falta un montón de cosas y otro que en teoría debe o proveérselas o como mínimo enseñar el camino. Entonces, esto, o sea, ¿cómo podemos aplicar el principio poético de dedicarnos a aquello que realmente tiene que crecer y tiene que y sea valioso, ¿no? Entonces, no sé, Cristina, tú ahí qué nos cuentas de tu experiencia. Bueno, yo creo que es uno de los principios más complejos por la diversidad que tú nos estás comentando, ¿no? En un aula, pues hay mucha diversidad y la energía muchas veces nos lleva a aplicarla en lo que nos es más sencillo, ¿no? Las personas que pues tienen más habilidades o tienen menos carencias. Entonces, como tú dices, eso florecerá, crecerá, pero la inversión, como decía, del tiempo tiene que estar equilibrada. Tiene que estar equilibrada. La diversidad es muy compleja, pero, por ejemplo, focalizar en habilidades en personas, ¿no? que tienen más dificultades, que quizá el ritmo no sea el estándar que le pertocaría por la edad, nos va a ayudar que esta persona también florezca, ¿no? Y si nos centramos en todo lo que no es difícil porque no aprende a esto, no aprende a aquello, lo que estaríamos generando, ¿no? Son más dificultades realmente, nos estamos focalizando en esto. Es complejo porque, como tú dices, ¿no? La mente a veces no nos deja a ser equitativos en la mayoría o en todas las situaciones que nos rodean, ¿no? Pero creo que también es un esfuerzo que trae y compensa muchísimo, ¿no? El ver que enfocándote y ajustándote a todas las personas con las habilidades que tengan en vez de en las carencias, hace crecer justamente aquello que se le da bien, incluso detectar en el aula, ¿no? Cómo las carencias quedan un poquito más ensombrecidas. Es decir, si tú estás focalizando esa energía en sus habilidades, bueno, pues claro que tiene carencias, evidentemente que las vamos a detectar y que habrán que trabajarlas de otras formas y tal, pero quizá quedan más ensombrecidas, ¿no? Entonces, importantísimo en el aula y ojo que he dicho al principio que no es nada sencillo, pero también es una apuesta del docente, ¿no? Hacia esa cura de su alumnado, ¿no? Es muy importante este aspecto. Bajo mi punto de vista es uno de los puntos que son muy, muy importantes, es saber equilibrar esa balanza hacia lo que nos es muy sencillo y lo que a lo mejor focalizamos como muy complejo, pero que nos puede sorprender muchísimo si lo aplicamos bien. Mm. Sí, ahí, fíjate que ahora tengo un retorno, no sé por qué, si hay algún micro que se ha abierto. Pero fíjate que
cuando un docente que está con sus alumnos decide, como tú decías, por la diversidad, ¿no? Toma la Ujú, decisión de que hay una serie de alumnos con carencias y otros, y otra serie de alumnos con fortalezas, ¿eh? Ahí está construyendo un relato y esto nos lleva al principio construccionista, ¿eh? Entonces, claro, exacto. ese relato, a partir de entonces, y esto es lo que nos explicaba el efecto Pygmalion y toda esa historia, ¿no? Ese Ah, relato, a partir de entonces, tú no paras de hacer cosas que acaban confirmando tu hipótesis inicial, ¿vale? correcto. Claro, entonces, ¿qué está pasando? El principio poético nos lo explica un poco. Si tú cuando ves a un alumno que desde tu relato tiene ahí unas fortalezas fantásticas y te viene ahí con dudas, ¿no? Pues tú ahí, pues refuerza, pues fíjate qué reflexión más buena que has tenido. Esta duda dice que estás interiorizando las cosas y que tal y cual, ¿no? Y te viene un alumno con carencias y su misma duda o su misma reflexión, esto es que no te ha quedado claro. Ujú, Entonces, sí, ahí, sí, en el momento que cambiamos el relato, a un alumno que tiene dudas porque no ha entendido algo y lo tenemos catalogado como persona de los que no funcionan, de los que no tienen habilidades, enseguida el relato que construimos con ellos es distinto, ¿no? Con lo cual nos dedicamos, y ahí aplicamos el principio poético, y con los alumnos, digamos, que catalogamos como menos habilidosos, nos dedicamos a trabajar sus carencias me machaca esto, tienes que mejorar en esto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que acaban engrandeciéndose estas carencias, ¿vale? ujú, Acaban centrándose tanto en las carencias, tanto ellos como nosotros, que al final las carencias es lo único que existe. ujú, Y con los otros alumnos pasa lo contrario. Entonces, aquí es donde es más difícil tener cuidado, de decir, aunque todos los alumnos y la diversidad, lo que tú aducías de la diversidad, pues es totalmente cierto. La diversidad implica que hay diversidad de carencias y diversidad de fortalezas. ¿Eh? Con correcto. lo cual, pues bueno, somos nosotros los que creamos un relato en el cual. ¿Eh? Y aquí hay algo que traen pues muchos alumnos, y no sé si ahora más o ahora menos o cómo lo ves, ¿eh? Pero y es que ellos mismos tienen su propio relato sobre sus carencias. Mira, Y justo es iba a un hacer, relato brutal de incapacidad, de yo no voy a ser capaz, yo no voy a llegar a ningún lado. Yo recuerdo mis propios relatos de cuando estaba acabando la carrera de quién me va a querer a mí, dónde voy a acabar trabajando. O sea, y este tipo de relatos los siguen teniendo. ¿Eh? sí, correcto, yo justo iba a hacer ese apunte, ¿no? Que la mayoría de los alumnos vienen con un relato personal construido, con este sesgo bastante exagerado negativo, ¿no? De me he focalizado tanto en lo que no soy capaz de hacer que me he olvidado de la cantidad y cantidad de cosas que sí que soy capaz de hacer, ¿no? Y aparte que estamos hablando de cosas de cosas que se pueden llegar a aprender, es decir, que esas carencias no tienen por qué ser irreversibles, como le digo yo, ¿no? Pero llegan con esa desconfianza. ¿Qué nos genera esto, no? También a nivel más de psicología y luego también aplicado a quizá el rendimiento y la socialización de estos alumnos, pues una baja autoestima, una inseguridad, un miedo para afrontar situaciones y que esto no se queda encerrado en el aula, se expande, ¿no? A todos los ámbitos de la vida de estas personas. Entonces, importantísimo el referente docente en todos estos principios de los que estamos hablando. Sí, 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 el no me atrevo, el no voy a ser capaz, todo esto. Pues bueno, el relato que tú le pones delante, o sea, de decirle a alguien. Pruébalo, porque si te equivocas no pasa nada. A decirle a alguien, todavía no te has equivocado. O sea, si yo no he Uh -huh. visto ni. De momento vas bien. Sí, Entonces, sí. claro, todo esto cambia mucho. ¿Eh? Y fíjate, Santi, disculpa, pero acabas de hacer dos frases que la primera es como socialmente muy Para- integrada, ¿no? O sea, Fantástica, sí, sí. yo creo que la mayoría de las personas pensarían que no es un relato negativo, ¿no? Es decir, bueno, me está invitando a probar, ¿no? Pero en el momento que has girado la frase, eh, toda la construcción varía, ¿no? Y también su propio relato Sí, tiene que sí, sí, cambiar. sí, sí. Todavía no me he equivocado, no me estás planteando que pueda equivocarme, es que todavía no lo he hecho, ¿no? Es decir, partamos de donde estamos realmente. Sí, sí, sí. Estaba introduciendo sutilmente el siguiente principio. Sí, lo he notado. Has notado, que es el principio de la anticipación. Uh-huh, El principio de la anticipación tiene que ver con, bueno, pues nuestra mente.
funciona básicamente con imágenes, ¿eh? O sea, la creación de imágenes y la utilización de imágenes para absolutamente todo es fundamental en nuestro cerebro, en un cerebro que... eh. Entonces, esto es importante hasta tal punto, que esto a lo mejor tardáis un rato en comprobarlo, pero fijaros que sois absolutamente incapaces de hacer algo que no os hayáis imaginado haciendo antes. O sea, no podemos, ni siquiera a nosotros nos dice alguien, estamos en casa de alguien y nos dice, cógeme del cajón ese de la izquierda, tal, mete la mano hasta el fondo y saca unas tijeras. Y, hostia, como no me imagine yo a mí mismo, ¿cómo voy a meter la mano para no cortarme? O sea, no lo hago, ¿eh? Y empieza o sea, si no tengo una imagen de ese cajón, de dónde están las tijeras, y no tengo claro dónde cogerlas y por dónde y tal, o sea, me entra pánico. Es decir, no tener una imagen de algo en la que yo estoy haciéndose algo es muchas veces un drama y por lo tanto esto quiere decir que tener una imagen muy clara de mí consiguiendo algo es al mismo tiempo igual de poderosa. O sea, mientras no tenerla nos da inseguridad, incluso tenemos frases del tipo, uff, no me veo. O sea, no soy capaz de imaginarme a mí mismo haciendo esto, ¿no? El hecho de decir, Buah, me veo perfectamente haciendo esto, ¿no? Entonces, en el momento en que las personas que son referentes nuestras nos ayudan, ¿no? a crear imágenes potentes sobre nosotros mismos, pues esto, lógicamente, esta creación de imágenes es una anticipación, ¿eh? Cuando vosotros os imagináis vuestras próximas vacaciones, que no sé cómo serán, pero os imagináis pues en la tumbona o escalando la montaña o lo que sea, esa imagen es algo tan potente que te arrastra hacia eso, ¿no? Si la imagen está tuya en tus vacaciones, te encanta y es como tan potente para ti, tú vas a caminar hacia hacer esas vacaciones. Y cuando te digan, no, vamos a otro lado, vas a decir, no, porque no, porque no se cumple mi imagen. Entonces, este poder que no somos nuevamente tan conscientes muchas veces del poder que tienen las imágenes, tiene que ver con esos ejercicios que hacemos a veces de construir visión en las organizaciones, en los equipos, es decir, construir imágenes y construir las juntas de qué queremos, ¿no? Tiene que ver con esa imagen individual que tiene cada persona sobre sí misma de qué me va a pasar en mis próximos años, ¿no? Cómo me veo yo, ¿no? Entonces, el principio anticipatorio en la docencia no sé si es algo con lo que luchamos con esos relatos negativos que tiene la gente sobre sí mismo o es posible, o tú tienes experiencia en la creación de relatos, ¿no? Y en el cómo a través de las experiencias educativas la gente construye esas imágenes de sí mismos, porque al final un alumno es alguien construyendo imágenes de sí mismo en un entorno profesional o en un entorno en el cual aplica esos conocimientos o simplemente disfruta de ellos y por lo tanto se sienten que los domina, ¿no? Bueno, a nivel de docencia, el alumnado, como decíamos antes, llega con esas imágenes bastante negativas. Una parte importante por el recorrido que lleva hecho a nivel educativo, que seguramente pues, a nivel social se utilizan las palabras, como tú decías, de forma habitual en todos los ámbitos hacia ese sesgo negativo y por lo tanto eso es una cosa que va impregnando en el propio alumno y otra parte pues porque el propio alumno pues también va creando esos discursos, ¿no? más negativos. Pero sí que es verdad que en el aula a veces con poco cambio de conversaciones se ha llegado a cambiar una imagen tan negativa, ¿no? Y yo recojo un poquito la visión que tú has hecho de la playa. Bueno, yo me he imaginado la playa, las ¿Te has imaginado vacaciones de tus la vacaciones, tumbona, eh? me la he imaginado muy clara. Eh, genera incluso esa imagen, genera, si es tan fuerte y potente, incluso una ilusión, ¿no? De poder llegar a hacer esas vacaciones. Entonces, en el alumno, cuando muchas veces vienen y llegan con este discurso tan dañado a nivel negativo personal, con poco cambio de conversación, de directrices, de mirada hacia las partes positivas, ves que la imagen de él
puede llegar a cambiar muchísimo, ¿no? Y a veces alumnos que nos dan la sensación de una necesidad de mucho trabajo, de mucho acompañamiento, a veces necesitan simplemente que les construyas o que las conversaciones te ayuden a construir un diálogo interno hacia él para cambiar esa propia imagen, ¿no? Y consigues motivar a alguien con pocos cambios, ¿no? Y ves la motivación y esa sensación que les puede llegar a generar el verse capaces, el verse con seguridad hacia afrontar retos que no tenían quizá unos meses atrás, ¿no? Entonces es importantísima esa imagen porque rendimiento, socialización, trabajo puede cambiar un 200% en un alumno, ¿no? Y si lo traspasamos a equipos docentes, es exactamente lo mismo, ¿no? Depende de esa imagen potente que tú tengas en la propia mente personal, ¿no? Puede distorsionar o puede ayudar muchísimo a que un equipo crezca, que esté motivado, que asuma retos. Y bueno, este principio es también es básico, ¿no? A nivel de docencia, a nivel del compartir, como es en el ámbito educativo, que es necesario compartir, es imprescindible. Pero al final un equipo docente eh, está o participa en todo el proceso, ¿no? De creación de la persona, ¿no? Y de esas imágenes. Con lo cual, si el equipo, cuando introduces la palabra equipo en el principio anticipatorio, hay que introducir también el concepto de que esa imagen debe ser común. Es decir, que la imagen que tenemos de nuestros alumnos, de Uh los -huh. alumnos que pasan por nuestros centros, ¿no? Y que acaban siendo, pues, personas que tienen su vida y su forma de luchar con esta y demás. Pues bueno, esas imágenes de cómo son y cómo se comportan o cómo han aprendido, qué Uh -huh. habilidades tienen y demás, en un equipo docente, el principio anticipatorio, para que funcione bien, la imagen debería ser común. ¿Vale? Que esto es lo que ocurre en las organizaciones. Para que una visión, ¿no? En una organización tenga éxito, la visión la debe compartir desde el CEO hasta el último mozo del último almacén del último país de la empresa, ¿no? Entonces, en el caso de estas imágenes, para que puedan ser compartidas, tienen que ser como muy sencillas y muy fáciles de explicar. Porque tiene que poder ser explicable por cualquier miembro del equipo docente, ¿no? Oye, nuestros alumnos acabarán siendo personas, pues, yo qué sé, que Ah, aprenderán toda su vida, ¿no? Yo qué sé, algo que les ayude a manejarse bien y a tener todos una imagen muy parecida, común de lo que vendría siendo, pues, que si todos nosotros, los 24 que estamos aquí, queremos irnos de vacaciones, o nos imaginamos la misma playa, o esto va a ser un lío tremendo, ¿no? Entonces, si conseguimos imaginarnos que queremos ir todos al mismo sitio, pues todo va a ser mucho más sencillo. ¿Eh? mm, Muy bien. Vamos con el último de los cinco, de principios apreciativos. Pues hay como 10. Estos son los cinco fundamentales. Y este quinto, pues es un poco el que alimenta también a todos los demás, ¿no? Porque es el principio positivo. ¿Eh? El principio positivo lo puedes aplicar a cualquiera. Cuanto más positivo sea el relato que tú te haces, pues más positiva será la realidad que tú vas a crear. Cuanta más positiva sea la pregunta que tú haces, más positivo será lo que va a ocurrir, el cambio que va a ocurrir a partir de esa pregunta, etcétera, ¿no? Entonces es cuanto tú te seas capaz de centrar en la parte positiva de lo que estás trabajando, de lo que quieres que crezca, de lo que quieres pues bueno, más positivo será el cambio, ¿vale? Entonces todo esto se aplica a cualquier principio. Cuanto más positiva sea la imagen, ¿no? Las personas tenemos, esto ya no viene de indagación apreciativa, viene más de la sistémica, pero las personas todas tenemos siempre como una especie de imágenes nuestras, de nuestros sueños, y tenemos unas imágenes que son como, pues eso, máximas, como muy positivas, ¿no? De lo que podemos llegar a alcanzar con un proyecto, con una asignatura, con un equipo, etcétera, ¿no? Y luego hay otra imagen por ahí, danzando, que es la que se llama la mínima, que es la que le tenemos miedo a que pase eso. Y entonces estas dos imágenes, estos dos sueños están compitiendo, ¿eh?
Entonces, el miedo a que salga uno a veces te coarta la energía que pones en que. Bueno, es una cosa que no es para entrar ahora, pero sí que es verdad que la creación de estas imágenes positivas y negativas sobre el futuro de nuestro equipo, de nuestros alumnos, de todo en general, pues tiene mucho que ver con hacia dónde nos vamos a sentir arrastrados, ¿no? Y si le dedicas le pones mucha énfasis y mucha dedicación y mucho foco a la imagen negativa, el principio poético que te dice que va a pasar. Negativo, Efectivamente. Entonces, negativo. es importante ser consciente de esto para mantener la mirada apreciativa, ¿no? Es decir, ya sé que pueden pasar cosas malas, pero yo me voy a dedicar a que pasen las que quiero que pasen. ¿Eh? Ujú. Muy bien, este principio positivo, así a nivel general, Cristina, del 1 al 10, ¿cómo de fácil es aplicarlo en el día a día de un equipo docente? Del 1 al 10, vaya pregunta, Santi. Bueno, a ver, O sea, yo en creo que una reunión de docentes, en una reunión de ¿qué docentes, porcentaje de dedicación del foco se va hacia lo positivo? yo creo que estamos en un 7 o un 8, ¿no? Básicamente porque aquí también, con todos los principios, creo, desde mi punto de vista, que tiene que haber un cambio también de vocabulario, ¿no? De comunicación. Entonces, sí, por parte de todo el equipo, por supuesto, ¿no? Entonces, esta mirada hacia lo positivo, ese principio, ¿no? A veces no es tan sencillo. No es tan sencillo. Ayer justamente, ¿no? Hablábamos de que si nos quedamos o ponemos la vista en solo resolver los problemas, ¿no? Nos quedaríamos con un problema resuelto y ya, ¿no? A veces eso ayuda, quedarse ahí, pero cuando surge, ¿no? El problema realmente es cuando te quedas anclado, bajo mi punto de vista, ¿no? En gestionar solamente esos problemas y no sales de, ese bucle, ¿no? Y esto a veces pasa, ¿no? Equipos docentes, situaciones que pasen A, B, C y D, y todas las que se ha evaluado, todas son negativas, todo es resolver problemas, todo es, sí, que lo hacemos y obviamente salimos adelante y queremos mirar en las cosas positivas, pero la realidad es que muchas veces no sucede, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un 7. Yo creo que lo importante es la conciencia y la voluntad de querer hacer justamente ese vuelco, ¿no? Cambiarlo a esta mirada que estamos explicando hoy aquí, ¿no? Mm. Aquí Mm, hay vivir yo creo que cuando me comentaste tú esto, yo te comenté el ejemplo del barco, del ¿no? barco, sí, me encantó. Por favor, Es- compártelo. El ejemplo de los dos barcos, os tenéis que imaginar dos barcos así tipo Titanic, ¿no? Enormes ahí con un montón de gente. Y los dos barcos chocan con un iceberg, ¿vale? Se hacen aproximadamente los dos el mismo daño, ¿vale? No hay diferencia de un barco a otro. Entonces, ahí los dos capitanes, como salen, si habéis visto alguna película de barcos que chocan, pues seguro que lo habréis oído esto. Cuando chocan a un barco, lo que hace el capitán es llamar a la sala de máquinas, ¿no? Y el primer capitán llama a la sala de máquinas y dice, informe de daños. Entonces, el de la sala de máquinas, ¿qué le va a decir? Pues todo lo que se ha roto. El motor principal hecho trizas, no sé qué, tenemos una vía de agua, no sé dónde, todo se está inundando. Bueno, el listado de todo lo que está pasando, ¿no? Y el segundo capitán, que esto sería esa reunión de docentes, ¿no? Dice, a ver, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿No? Y el segundo capitán hace una pregunta muy distinta. Coge igual el mismo teléfono, llama también a la sala de máquinas, pero su pregunta es, ¿qué tenemos que todavía funcione? ¿Vale? Y ahora quiero que reflexionéis cuál de los dos barcos tiene más probabilidades de salir de allí, de llegar a puerto, de salir de esa situación. ¿Vale? Seguro que muchos, porque así ocurre cuando hago este ejemplo, ¿no? Seguro que muchos en este ejemplo os dais cuenta que, claro, tiene más probabilidades de salir de allí el que está buscando con qué va a salir de allí. Por lo tanto, tiene más probabilidades de llegar a su visión aquellos que se dedican a
con qué fortalezas, con qué cosas vamos a llegar a su visión. ¿Eh? Y este ejemplo también nos ayuda a entender qué hacer con los problemas. Ujú. Porque si tú tienes el barco B, que dice, bueno, pues para salir de aquí podemos utilizar un babor, un motor que tenemos en popa que hace, bueno, lo podemos poner aquí, luego el peso Imagínate, ahí tenemos la grúa funciona. Bueno, eh, y alguien podría decir, ya, pero tenemos una vía de agua, o dos, o tres, o cinco. ¿Eh? Entonces es verdad que el barco B va a intentar poner ese motor de popa que tienen ahí con la grúa en marcha a ver si consiguen tal y además se va a encontrar con el problema de la vía de agua, tendrá que hacer algo con la vía de agua para que lo otro funcione. Pero el barco A solo se va a dedicar a tapar las vías de agua. Y aquí es donde se ve, yo creo que de forma más clara el efecto de la mirada apreciativa. Si tú, por ejemplo, tomando este ejemplo de las reuniones de equipos docentes, ¿no? Y tú te das cuenta que las reuniones de equipos docentes, del tema A a la Z, todos son problemas, estás en el barco A. Con lo cual nunca vas a salir de los problemas, porque nunca van a desaparecer, cada día hay problemas nuevos. ¿Eh? Entonces, tienes que tomar esa decisión de, oye, tengo que dedicarme a lo que quiero que pase, porque si no, no va a pasar. Y en ese camino de dedicarme a lo que quiero que pase, voy a tener que resolver algunas cosas, sin duda. ¿Eh? Pero la energía, el foco lo pongo en lo que quiero que pase. Y esto es lo que el reto para cualquier equipo, no solo docente, sino cualquier equipo, que es no nos dejemos arrastrar en conversaciones muchas veces muy largas, estériles, que nos abaten, ¿no? Que incluso no nos llevan ni a la solución en Que no muchas llegamos a las ocasiones. soluciones. Y que al final nos dejan con una sensación de no hay manera, no damos la talla. ¿Eh? Correcto. Y no sé si habéis estado en algún equipo docente que decís, "Jo, con el talento que hay aquí y no somos capaces, o sea, con la gente potente que estamos en este equipo y no sé por qué no somos capaces de tirar para adelante. Bueno, pues aquí en esto de la mirada apreciativa tenéis alguna explicación. Y es que muchas veces tenemos mucho talento, pero lo ponemos a funcionar a resolver problemas, a tapar vías de agua. No lo ponemos a funcionar a llegar a donde queremos llegar. A que esas imágenes que tenemos sobre nuestros alumnos, sobre nuestro centro, sobre nuestro proyecto, se haga realidad. Y eso quiere decir o lo que implica eso es que al final pues hay que dedicarle tiempo. El principio poético te lo dice. Si tú le dedicas tiempo a los problemas, con mucha suerte resolverás problemas. Porque pues, luego puede ser que no encuentres soluciones, pero te estarás dedicando a los problemas. Y si tú le dedicas tiempo, energía y el equipo y el talento y la fortaleza, se lo dedicas a llegar a la visión, a la imagen que tú quieres, al cambio que tú quieres que suceda, pues te acercarás a ese cambio. ¿Vale? Entonces esto es el ejemplo del barco. ¿Vale? Es perfecto. Yo creo que, bueno, luego quizá nos lo comenten, pero creo que es clarísimo, ¿no? El ejemplo del barco. A mí ayer me quedó y me encantó. Gracias, Cristina. Pues bueno, estamos ahí en el tiempo. Eh, Genial, Santi, Cristina, muchísimas gracias. Ha sido súper interesante. Si os parece, damos paso a las personas que nos están escuchando. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer, eh, abre el micrófono y sin problema comenta lo que sea. perfecto. Bueno, mientras... Ah, perdón, alguien ha... No, veo que no. No. Vale, bueno, mientras lo piensan, si es lo que necesitan, yo os quería hacer una pregunta respecto a todo lo que habéis hablado, que me parece una mirada súper interesante. Pero me queda un comentario que os quería hacer en forma de pregunta, ¿no? Entonces, cuando vemos que las cosas no funcionan, mirando a los alumnos, ¿eh? Imaginaros que hay algún alumno, pues que alguna cosa no funciona. No debemos decirle lo que no hace bien lo formulo de otra forma. ¿Cómo deberíamos comunicárselo para que fuera de una forma productiva y que nos llevara a buen puerto, ¿no?
Cristina, dale. Yo, bueno, tal como has formulado, Aloma, la pregunta al principio, eh, yo creo que sí que hay que comunicar ciertos aspectos. Al final, a veces son evidencias incluso, ¿no? Que a veces no hay ni que explicarlo porque se sabe y se conoce. Pero la forma y el discurso sí que tiene que ser hacia el modelo que hemos estado explicando ahora con Santi, ¿no? Desde ese discurso positivo y potenciando más quizá las habilidades, porque darse cuenta de que hay carencias, quizá ya lo ha hecho, quizá se lo han dicho muchas veces, pero quizá nadie le ha felicitado por las habilidades que sí que tiene, ¿no? Y a veces yo tampoco creo que haya que darle muchas vueltas, sino a veces normalizar alguna carencia es lo más sano, ¿no? Para el alumno y a partir de normalizar pues que esto no lo está haciendo bien o que esto pues le tiene más dificultad que otra situación, normalizarlo como cualquier otra situación y volvernos a ir, ¿no? Hacia ese discurso de decir, bueno, pero esto no nos está saliendo bien, vamos a tener que trabajarlo, ya lo sabemos, somos conscientes, pero que sí que nos está saliendo bien, ¿no? O dónde sí quieres llegar realmente, ¿no? Aquí no has podido llegar, pero quizá aquí sí, y es a donde tú quieres llegar y lo podemos hacer desde otra forma o desde otra perspectiva, ¿no? Al final yo creo que es eso, ¿no? Focalizarnos quizá más en esos aspectos que sí que tiene la persona, que a lo mejor es más consciente que nosotros mismos de las carencias que tiene, no hace falta quizá encallarnos ahí en ese puerto, y sigo con los ejemplos de barcos, ¿no? No hace falta quizá darle tanto bombo o tanta importancia a ese aspecto. No sé, Santi, si la Sí, sí. respuesta va en la línea o quieres aportar No, una no, cosa distinta. totalmente. La gente necesita recibir las buenas y las malas noticias. Otra cosa es a dónde poner el foco luego, ¿no? Pero hay que decírselo de la misma manera, sin decirle, "Joder, ¡qué desastre!" Sin esta parte dramática que a veces se pone como para que reaccionen más y demás, pero simplemente decirle, sí, esto ha ido bien y esto ha ido mal, tal cual. Y luego decir, luego sacar esa pregunta, ¿no? Luego sacar el principio de simultaneidad y decir, y ahora con estos resultados, ¿a ti qué te gustaría que pasara? Correcto. Genial, muchas gracias. Pilar dice, ninguna duda, muy de acuerdo en poner el foco en todo lo positivo. Ahí tengo un comentario y es que seguro que en muchas cabezas puede estar ahora o dentro de un rato, o mañana, y es que esto es un entrenamiento brutal. O sea, esto no es la decisión de, bueno, a partir de ahora voy a ser más positivo. Y aquí un poco la invitación de este webinar para mí es un poco decir que el ejercicio es cada día, o sea, mañana tengo una reunión con mi equipo, o sea, ¿cómo voy a aplicar el principio positivo? ¿Cómo voy a, o sea, que intentéis jugar con los principios y ponerlos en pequeñas cosas, no grandes cambios, pero sí pequeñas cosas cada día en funcionamiento. ¿Vale? Porque esta es un poco la forma, hay otros ejercicios y demás, pero yo creo que esta forma de decir, oye, ¿cómo aplicar este principio en esta reunión, en este tipo de sesiones, y ir jugando con ellos y practicando? Es un cambio muy difícil de hacer, no es solo estar de acuerdo. Con estar de acuerdo yo no hice nada, tuve que formarme o sea, es complicado. Complicado en tiempo, quiero decir, no complicado en difícil porque efectivamente se ve la necesidad, ¿no? Mira, Santi, yo para cerrar, justamente quería decir que los cambios o aplicar, ¿no? Esta mirada más apreciativa no va a ser automático porque primero hay una inversión, y vuelvo a la inversión de tiempo porque para mí es importantísimo, ¿no? Una inversión de tiempo personal, de justamente lo que estás diciendo, ¿no? De no voy mañana mismo a poder gestionar todo esto, sino que es una cosa que se cuece a fuego lento, con trabajo, conciencia y voluntad de querer hacer estos cambios, estas combinaciones distintas de lo que yo llevo haciendo, pero partiendo de una auto mirada de las conversaciones, de las imágenes que yo tengo, ¿no? Y a partir de aquí
poder proyectarlo hacia el exterior, ¿no? Y basta todo por una inversión de tiempo que no siempre lo tenemos, que eso también es importante que nos permitamos entender que no es fácil y no siempre tenemos este tiempo y que muchas veces los que incluso sí que hacemos ya tiempo que trabajamos en ello, a veces no nos sale tampoco. Entonces, que no sea tampoco un estrés, pero sí que ir dirigiendo nuestra línea y nuestro proyecto hacia esta rama. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias, Saloma. Yo creo que ya. Muy bien, muchas gracias Cristina y Santi. Gracias también a todos los participantes, a la organización y ha sido súper interesante. Un abrazo muy grande para todos y todas. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Adiós.